Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues Daniel, muy contento de estar nuevamente con vosotros. Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una persona muy interesante y que es actualmente fundamental para las relaciones entre Japón y España. Ah, muy bien, Marcelo. ¿Y de quién se trata? Pues se trata nada menos que del excelentísimo señor embajador de España en Japón, don Jorge Toledo Albiñana. Una persona muy brillante y con una larga y profunda relación con Japón. Qué interesante. Sí, muy interesante, Marcelo. Además, háblanos de nuestro embajador en Japón un poquito más. Pues el señor Jorge Toledo es en primer lugar un diplomático con una trayectoria muy destacada. Por ejemplo, tened en cuenta que ha estado destinado en la Embajada de España en la India, donde fue consejero económico y comercial. En el año 2008 fue nombrado embajador de España en Senegal y en octubre de 2018 fue nombrado embajador de España en Japón, que es su puesto actual. Una brillante carrera diplomática. Sí, países muy importantes también, como India y Japón. Exactamente, Daniel. Pero el señor Toledo no solo ha desarrollado una brillante carrera diplomática, además, también ha ocupado cargos relevantes de carácter más político. Qué interesante, Marcelo. Cuéntanos. Os cuento, el señor Jorge Toledo, además de diplomático, también fue director del Departamento de Asuntos Europeos y G20, en el gabinete del presidente del Gobierno de España. Embajador en misión especial para los asuntos bilaterales de la Unión Europea y secretario de Estado para la Unión Europea durante los años 2016 y 2018. Es impresionante, Marcelo. Sí. Además veo que ha tenido también una carrera muy destacada en las instituciones europeas. Pues sí, Daniel, hasta el punto de que el señor Jorge Toledo fue el artífice de la negociación que llevó a la adopción por la Unión Europea de una importante cláusula relativa a la minoría de bloqueo en las votaciones del Consejo Europeo. Una cláusula muy importante que fue muy positiva para España y que desde entonces se conoce precisamente como la cláusula Toledo. Impresionante la cláusula Toledo, está muy bien. Veo que es un gran diplomático y que también ha tenido una carrera muy relevante en las instituciones europeas, ¿es así? Efectivamente, Daniel. Y por si esto fuera poco, además el señor Toledo es un gran amante y conocedor de la cultura y valores japoneses, porque antes de ser nombrado embajador en Japón, ya había estado destinado durante 5 años en dicha embajada, donde fue el responsable de asuntos políticos y prensa de la misma. Interesante. Seguro que sea esa experiencia previa, ¿no? Le había ayudado mucho en su actual puesto en embajador de España en Japón. Hombre, yo creo que sí, seguramente. Además, tras más de 6 años en Japón, debe ser un gran conocedor de la sociedad japonesa, ¿no? Pues sí. Y además, Marcelo, yo creo, intuyo, que nos tienes una gran sorpresa preparada hoy para nosotros. ¿Es verdad? Hoy para nuestra audiencia, ¿sí o qué? ¿Seguro? Pues Daniel, tu olfato es bueno, tienes una gran intuición, porque me alegro de comunicaros que hoy tenemos en directo desde Tokio al excelentísimo señor embajador de España en Japón, don Jorge Toledo. Muy buena, señor embajador, un placer tenerle hoy con nosotros en el programa. Encantado de estar con ustedes. Buenos días en España y buenas tardes en Japón. Hola, bienvenido a la Japofan, señor Bienvenido. Toledo. Señor Toledo, Gracias. pues para comenzar, nos gustaría preguntarle qué objetivos tiene la Embajada de España en Japón y cuáles son sus responsabilidades como embajador. Bueno, las responsabilidades de cualquier embajador de España, como de cualquier diplomático español destinado en una embajada, están claras. En primer lugar, representar a España en el país donde estamos destinados, en este caso en Japón, defender los intereses de España en Japón, de España y de los españoles, proteger y asistir a los españoles que visitan o que viven en Japón, informar sobre lo que ocurre en Japón en todos los aspectos al Ministerio de Asuntos Exteriores en España y al gobierno español, informar al gobierno japonés de lo que ocurre en España y bueno, promover en general la intensificación de las relaciones económicas, comerciales, culturales, el turismo, etcétera. Esa es
la misión de cualquier embajador y de cualquier diplomático que está destinado en una embajada en el extranjero. En mi caso, pues hay que adaptarse estas funciones a las características particulares de Japón. Sí. Y desgraciadamente, pues en los últimos meses adaptar todas estas funciones a la pandemia que está sufriendo todo el mundo. Sí. Y Japón también, aunque quizá en menor medida que en otros países. Y por lo tanto, pues hemos estado centrados últimamente en asistir e informar a los españoles que estaban en Japón cuando estalló esto. Hemos asistido a los españoles que querían volver a España, que estaban aquí de turismo de paso. Hemos estado informando a todos los españoles que son residentes aquí de la evolución de la situación. Y bueno, desgraciadamente hemos tenido que cancelar, suspender o aplazar muchas de las actividades que teníamos programadas en el ámbito cultural, en el ámbito económico y comercial, de promoción, de turismo, etcétera, por la situación creada por la pandemia. Claro. Pues muy bien, señor Toledo, me parece sensacional, ¿no?, las funciones del embajador y la embajada. Señor Toledo, otra pregunta. Usted que conoce muy bien y desde hace años Japón, en su opinión, ¿cuál es la visión u opinión que tiene la sociedad japonesa sobre España y sobre los españoles, ¿no? Pues yo es la segunda vez que vivo en Japón, porque estuve aquí, creo que no lo habéis dicho, pero yo estuve aquí destinado como primer secretario de la embajada, es decir, como diplomático, entonces junior de la embajada de España en Japón, del año 95 al 99. Y bueno, entonces ahora llevo algo más de un año y medio como embajador. Y bueno, pues tengo cierta información y cierta impresión informada de cuál es la imagen de España y de los españoles en Japón. Y en general se puede decir que es muy buena. Los japoneses admiran, aprecian y son muy aficionados a disfrutar de las mejores características de España, de su cultura, de su arte, también de sus productos, de su gastronomía. Y bueno, tenemos unas relaciones económicas cada vez más intensas y unos flujos de turismo que estaban yendo muy bien hasta hace unos meses que se han parado como se han parado en todo el mundo. Claro. Pues verdaderamente resulta muy gratificador esta opinión sobre nuestro país y nosotros, ¿eh? Señor Toledo, y ahora nos gustaría preguntarle sobre las oportunidades y posibilidades que tienen las empresas españolas en Japón. ¿Es un buen mercado para invertir las empresas españolas? ¿Y cómo son recibidos, ¿no?, por los consumidores japoneses, ¿no?, nuestros productos? Pues son recibidos cada vez mejor, especialmente desde que el año pasado... el año pasado entró en vigor el 1 de febrero en el 2019 el nuevo acuerdo económico y comercial, una especie de acuerdo de libre comercio pero más ambicioso entre la Unión Europea y Japón, que ha liberalizado mucho el flujo comercial, las importaciones, las exportaciones entre la Unión Europea y Japón. Y bueno, las cosas estaban yendo muy bien, los productos españoles estaban siendo muy bien recibidos, estaba creciendo el comercio de los dos lados. Y bueno, pues hay muchas oportunidades. Este es un país que, como digo, es un país con una renta per cápita muy alta, con un nivel de consumo y de demanda interna importante, que tiene mucho interés en los buenos productos extranjeros, y que, como he dicho, tiene una gran cariño y admiración por España, con lo cual aquí hay bastantes oportunidades para poder vender productos, especialmente productos de consumo, pero también productos industriales. No solo vendemos aquí productos de consumo, estamos vendiendo también productos industriales como componentes para el automóvil. Incluso hay una fábrica de una gran empresa española de componentes de automóviles, Stamp,
en Japón, que hace piezas para automóvil para las grandes compañías automovilísticas japonesas. Hay inversión española también en materia de renovables en Japón. Y tenemos un comercio creciente tanto de productos alimenticios, pero también, como digo, de productos industriales, productos químicos y un comercio creciente, exportación creciente española de productos farmacéuticos, que es uno de los principales capítulos de nuestra exportación. Ay, qué bien. Pues sin duda son buenas noticias para nuestros empresarios, ¿no? Y para nuestro país. Sí. Estaban siendo muy buenas noticias hasta la pandemia, ¿no? Ahora sí, está claro. es todo un poco parado. Entonces lo que estamos haciendo en la embajada es preparar las cosas para retomar ese impulso que estábamos notando en las relaciones tanto económicas y comerciales como de turismo entre los dos países. Muy bien, hay que seguir trabajando duro para poder reforzar aún más estos vínculos comerciales y culturales. Muy bien. Efectivamente. Señor embajador, en el año 2018 se celebró en España el 150 aniversario de las relaciones bilaterales entre España y Japón. Sin embargo, nuestra relación se remonta a algo más de 400 años, ¿no? Y en especial con el envío de la embajada Keicho a nuestro país, y que, aunque fue una misión fallida en aquel momento, sí que dejó una profunda huella. En su opinión, ¿qué conocimiento tienen los japoneses de la embajada Keicho y el apellido Japón en España? ¿Esta historia cree que la conocen muchos japoneses o solo historiadores y profesores universitarios? Bueno, cada vez se conoce más. De hecho, quien descubrió este vínculo, quien descubrió y demostró hace ya bastantes años un embajador japonés en España, sí, que como digo, se interesó por esta cuestión y empezó una serie de estudios que llegaron a ser incluso estudios genéticos y bueno, pues empezó a estudiar esto, como digo, y a ponerlo en conocimiento tanto de los españoles como de los japoneses. En Japón es bastante conocido. Yo muchas veces veo programas de televisión en la televisión japonesa, ¿sí?, donde se habla de esto. Aquí he recibido, además, hace unos meses a una delegación de personas de Coria del Río, una delegación organizada por el ayuntamiento aquí, que visitó Japón, y había más de 40 personas coreanos de apellido Japón. Sí. Y como le digo, es bastante conocida. Se hizo un programa de televisión que ha sido muy popular aquí sobre la visita que hicieron los japoneses, pero también la visita que hicieron, una especie de intercambio que se hizo con Coria del Río, una delegación de jóvenes japoneses a Coria del Río. Entonces todo eso es bastante conocido aquí, sí. Muy bien. Es cierto que esta historia se descubrió recientemente, ¿no? Finales de los 80 y principios de los 90, de lo cual se sigue investigando. Pero bueno, son datos importantes y esperanzadores. Quizás algún día podamos tener totalmente desgranada esta misión Keicho en España, y para finalizar, señor Toledo, ¿cuáles son los próximos proyectos de la Embajada de España en Japón, especialmente en estos momentos tan difíciles, ¿no?, que estamos viviendo a nivel global? Bueno, pues como he dicho, hemos tenido que suspender, aplazar y cancelar muchos de los proyectos que teníamos. Ahora nos estamos centrando, como digo, en informar y asistir a los españoles aquí, en informar a Madrid sobre cómo va la pandemia aquí, en informar al gobierno japonés de cómo está la pandemia en España, y por lo demás estamos preparando pues un programa que esperamos poder empezar más pronto que tarde, pero todo dependerá de la evolución de la pandemia y si se encuentra un tratamiento o una vacuna. Y claro, tenemos por delante asuntos bastante importantes. El más importante en principio es la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio, Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que han tenido que ser aplazados hasta el año que viene. Esperemos que ya se haya encontrado un tratamiento o una vacuna y que puedan tener lugar
y eso evidentemente pues será una ocasión muy importante para la que estábamos preparados para hacerlo este año, pero desgraciadamente tuvieron que ser aplazados. Claro. Luego tenemos en cartera otro encuentro importante para este otoño, que es el Foro Hispano-Japonés, que es, digamos, que reúne a personalidades de la sociedad civil, tanto de Japón como de España, todos los años, una vez en Japón, o sea, un año en Japón y otro en España. El año pasado tuvo lugar en Castellón de la Plana, este año va a tener lugar en Kioto. Esperemos que se pueda celebrar a finales de octubre. Y bueno, toda una serie de espectáculos culturales, exposiciones, y luego en el ámbito comercial, pues participación en ferias, misiones comerciales, etcétera. Que todo esto, como digo, se ha tenido que parar mientras por causa de la pandemia. Pero bueno, pues estamos preparados para volver a empezar cuando podamos. Bueno, pues eso son buenas noticias, que estén preparados para volver, son grandes noticias, porque realmente esperemos todos, ¿no?, por el bien de todo el mundo, que se encuentre un remedio rápido para esta pandemia que nos está a todos descolocando, ¿no? Bueno, señor embajador, la verdad seguiríamos hablando... Bueno, muchísimas gracias por contactarme y muchísimas gracias porque sois de una ayuda tremenda para promover las relaciones entre España y Japón, para promover el conocimiento de la embajada Keicho y de todo lo que tiene que ver con Japón en España. Así que muchísimas gracias a vosotros y encantado siempre de hablar con vosotros. Ha sido un honor tenerlo con nosotros en el programa, señor embajador. Un placer, señor embajador. Muchas gracias, señor Toledo. El honor ha sido mío. Bueno, Marcelo, pues solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Claro. Muchas gracias a vosotros y un saludo samurai a todos. Saludos. Como yo también.